Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este video. Y pues bueno, en este video trataremos o hablaremos acerca de la metodología didáctica, obviamente relacionado en la educación. Aparte de acá estarán viendo lo que contendrá el video de esta tarde, noche o día, dependiendo a qué lo estén viendo. Bueno, espero ser lo mayormente explícito posible para que ustedes lo comprendan y sea digerible para todos. Si estás estudiando ciencias de la educación, te agradecería mucho si vas dejando tu like, porque esto va especial para ti, o si no, o simplemente dejaron investigar con respecto a este tema, pues bueno, también te agradecería mucho tu like y que pues bueno, quédate en el video y disfruta. Primero vamos a dividir lo que es la didáctica y la metodología. Metodología tiene por concepto que es una serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación. ¿A qué nos referimos con esto? Que pues bueno, los métodos siempre son una serie de pasos las cuales nos ayudan a la resolución de algún problema o posteriormente su planteamiento de una forma más formal, válgame la redundancia, y que de esta manera nos permite tener una perspectiva totalmente diferente de lo que es el problema y resolverlo de una manera más acertada y precisa para no tener complicaciones después. Bien, el siguiente concepto es el concepto de la didáctica. La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es considerada una disciplina de la pedagogía. Por lo que no hay más que decir, la didáctica es ese amor que tenemos por enseñar, por querer que alguien aprenda pues el tema que estemos impartiendo o el aprendizaje que esperemos que ellos entiendan, y además es utilizar recursos tales como algún juego o algo que ellos interactúen y pues se lleven un aprendizaje. En esto nos referimos en la cuestión didáctica. Son conceptos breves y concisos y que yo creo que a más de uno lo resolverán y le ayudarán a entender de manera un poquito amplia y resumida lo que es la metodología didáctica. La didáctica no solamente es a nivel teórico, sino también, como ya lo explicaba, es también usado para las cuestiones filosóficas de estudio, análisis y descripción, obviamente porque esto lo requiere a la hora de desarrollarse alguna planeación o a la hora de nosotros querer impartir algún conocimiento. Y pues como ya mencionaba, esta parte de la didáctica conlleva un nivel práctico que es donde intervienen ya las cuestiones, pues bueno, de un juego o de algo interactivo donde pueda aprender el alumno. Y pues bueno, para resumir lo que es la metodología y la didáctica, es cuando llega el punto de juntarlos y es donde armamos la metodología didáctica. Es decir, la serie de pasos que seguimos donde interviene también lo práctico para nosotros poder transmitir de una manera más acertada y precisa el conocimiento que deseamos dar a conocer de cualquier materia, ¿sabes? Puede ser desde matemáticas hasta filosofía. Obviamente porque al ser totalmente diferentes no se van a usar los mismos métodos. Además que tiene que ocurrir la experimentación para poder mejorarlo posteriormente. Y pues bueno, esto es lo que ocurre al final de cuentas con la metodología didáctica. Es decir, pues es este conjunto de pasos que nos ayudan a dar un conocimiento más certero y preciso para que el alumno lo tenga en cuenta y sobre todo lo mejore, que siempre es la intención a la hora de enseñar, que el alumno lo mejore. Bien, otro aspecto de la didáctica es la teoría y la práctica, ¿no? Es aprender a diferenciar esta parte de cuando la didáctica es teoría, es decir, leer, analizar, comprender y describir, y cuándo es que requerimos de la didáctica de una manera práctica, es decir, ejercicios palpables e incluso visuales, donde dependiendo la forma de que aprende el grupo de una manera más rápida y amplia, pues se requiere ya a esta parte práctica. Pues bueno, en este punto de la didáctica, en la teoría y la práctica, son cosas que se van a llevar siempre de la mano. Por lo regular y a lo que estamos acostumbrados es que primero nos den la parte teórica, la parte de análisis, la parte de razonamiento y posteriormente recurrir a la parte pues de la práctica. ¿Y por qué es que sucede este aspecto comúnmente de que nos den primero el análisis? Pues bueno, principalmente por eso, para tratar de medir riesgos y nos dan aspectos generales que nos ayudan a tener pues de una manera amplia el conocimiento para nosotros únicamente hacer el enfoque. Y es que al final de cuentas la práctica es eso, es ya el enfoque dado a partir del análisis y la descripción de lo que nos dieron como parte de la teoría. Por ejemplo, si yo te estoy enseñando acerca de matemáticas, te tengo que enseñar cómo es que se suma y se resta. Ahí ya es donde tomamos en cuenta la suma y la resta.
y posteriormente en la práctica podemos hacer un jueguito donde por ejemplo tú le des unas botellas y sea resultado de alguna multiplicación. Y ahí es donde nosotros estamos implicando ambas cosas, la teoría y la práctica. Primero analizamos, tenemos de manera general pues el conocimiento y el por qué sean las cosas, y únicamente se refuerza con la práctica. Y a pesar de que actualmente la mayor parte de las cosas son tecnológicas, siempre se va a requerir de una persona que dé un análisis previo o de un contexto previo en la parte teórica, porque es como comúnmente se dice, no hay que dar un paso sin guarache. Es decir, si no tenemos los conceptos básicos de algún tema, nos es difícil muchas veces recurrir a la práctica directamente, porque surgen muchísimas dudas del por qué se hace. Y es que bueno, el ser humano está también como parte de la filosofía humana el hecho de siempre el cuestionarse el porqué de las cosas. Y entonces yo creo que siempre se intenta resolver primero el porqué, aparte de la cuestión, y después viene la cuestión práctica. Bien, como parte de la didáctica entre las ciencias de la educación, esto lo denominó Carvajal en 1990, que escribió que la didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. Aquí es donde Carvajal en 1990, pues bueno, nos hace parte de la pedagogía este término de la didáctica y lo importante que tiene, porque como ya lo venimos mencionando a lo largo del video, refuerza este lazo de nosotros querer tener un amplio conocimiento, refuerza el lazo de querer tener conocimientos sólidos, y que sobre todo, y recuerden que el aprendizaje y los conocimientos que siempre intentamos impartir es para afrontar los retos. Y bien, ¿qué tiene que ver con la nueva escuela mexicana? La nueva escuela mexicana está basada en competencias, pero ojo, no nos referimos a competir, a que uno sea mejor que el otro, no. Competencias a que seas competente a realizar los problemas que se te pondrán enfrente. Muchas veces esta conceptualización distorsiona muchas de las cosas que podemos nosotros comprender en la escuela, o que podemos analizar durante en nuestra vida estudiantil, porque pues obviamente, además del instinto humano de la competencia, el enfoque que se le está dando es que uno sea mejor que el otro, pero realmente no tiene que ser así. La parte de la nueva escuela mexicana, que es las competencias, es que tú tienes que ser competente, es decir, capaz de hacer o resolver la situación que se te ponga enfrente. Y pues bueno, la didáctica en este caso entra en el reforzamiento de la parte teórica, y sobre todo que el aprendizaje y la enseñanza, que son dos cosas totalmente distintas, se te quede de una manera más fácil. Y sobre todo que tengas bien definida lo que es esta división de enseñanza-aprendizaje y cómo es que y qué enfoque tienes que darle tú. Bien, como siguiente tema veremos la clasificación y lugar de la didáctica, además de la clasificación interna didáctica. Encontré cuatro puntos fundamentales que pueden servirles a ustedes para definir la didáctica, tanto en lugar como clasificación y sobre todo como la parte interna. Encontré la didáctica general, que dice que se centra en definir formas sistemáticas de enseñanza, mediando entre los objetivos sociales de la escolaridad y las capacidades de los alumnos. Es decir, que esta parte de la didáctica general tiene un enfoque en la parte de la escuela y cómo es que nosotros los alumnos nos sentimos capaces y adaptados en el ambiente en que nos desenvolvemos. Es decir, qué formas o qué métodos o qué pasos, por así decirlo, por la parte sistemática de la enseñanza nosotros seguimos para mediar lo que viene siendo los objetivos que tenga la escuela. Es decir, aquí formamos un conjunto y por algo es general, porque todos intervenimos en todo. Tanto la escuela como el alumnado tiene que tener ese compromiso de tener un conocimiento verdadero, real y que les sirva sobre todo. Y de esa manera desarrollar capacidades que nos permitan desenvolvernos en la sociedad. Como siguiente punto, la didáctica específica, que se enfoca en las normas y métodos aplicables para el aprendizaje en una materia en específico. Aquí es donde nosotros ya entramos a la didáctica interna. ¿Y por qué interna? Porque en la general nosotros hablamos de la escuela y lo que la conforma, que son docentes, que somos alumnos, que somos directores, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno,
En esta parte de la didáctica específica, pues se refiere a qué enfoque le damos a la hora de evaluar, de definir de por qué este alumno es capaz en esto y por qué en esto puede mejorar o tiene que mejorar y qué métodos se aplican para el aprendizaje de esa materia, es decir, un examen, un cuestionario electrónico, un juego electrónico, y es donde nosotros ya vemos que la didáctica interviene en un aula en específico, donde ya solo es un alumno y un maestro. ¿Por qué? Para que puedan tener ese control de la didáctica. Posteriormente podamos analizar una manera generar o clasificar la escuela. Como siguiente punto sigue la didáctica diferencial. La didáctica diferencial tiene en cuenta la evolución y características del individuo de manera que se personalice la enseñanza de acuerdo a ello. Por ejemplo, esta didáctica diferencial únicamente se centra en un objetivo. Aquí, como lo estamos viendo, se ha ido reduciendo. Desde la didáctica general nos vamos a la didáctica interna, que es donde entra la específica, y finalmente la diferencial, que es solamente alumno-profesor, que el profesor en este caso tiene que tener la labor, la capacidad de visualizar a cada uno de sus alumnados, de sus educandos, para que pueda desarrollar una estrategia que le puede servir más a esta personita que a la otra personita. Por ello es que actualmente en México ocurren los consejos escolares, que se dedican a hacer esta parte de diferenciar a los alumnos que tienen un poquito más de habilidades y a quienes no. ¿Y por qué conviene un poquito a las que no tienen como un poquito de desarrollo en ese aspecto estudiantil, que se ven afectados en la mayoría de las materias? Pues bueno, para ver qué estrategias podemos hacer para que el alumno tanto se sienta cómodo como también se esté llevando un aprendizaje real. Partes de lo que define la didáctica específica también es la edad, el momento que está pasando, el tipo de institución a la que está acudiendo, las disciplinas en las que pues, está pasando, y creo que un punto fundamental son las características del alumno. Y la otra que encontré es la didáctica tecnológica, que pues obviamente se basa en la relación principalmente alumno-profesor, o vamos a generalizarlo, escuela-internet, escuela-computadoras, que la verdad pues creo que en la actualidad la mayoría de la gente ya se ha visto obligada o tiene ya esa interacción de alguna manera con las cuestiones tecnológicas, y pues bueno, únicamente es cómo usaremos o cómo usamos la tecnología para la didáctica. Didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bueno, recordemos que la enseñanza y el aprendizaje no es lo mismo. Entonces, la enseñanza es aquel conocimiento que tú ya adquiriste a partir de este diálogo, a partir de esta comunicación con tus compañeros, con el profesor, y que todo se ha envuelto en ya algo que tú sientes que es utilizable ante la sociedad a partir del análisis y de la práctica ya realizada. Y el aprendizaje es aquel que conservas aquí, pues vaya, en tu mente, y que inclusive puede hacerte dudar y solamente te falta reafirmarlo para que lleve esa transformación a una enseñanza. Esa es la diferencia, y sé que llega a ser muchas veces delgada y confusa. Sin embargo, siempre es bueno tratar de definir y delimitar lo que tú entiendes de estas palabritas para que puedas tener un contexto mejor, porque a pesar de ser palabritas muy simples, son muy similares y que te puedes confundir muy fácil. Bueno, la didáctica y en el proceso de enseñanza-aprendizaje interviene en cómo es que esta transformación se va a dar, cómo es que yo, alumno, voy a sentirme capaz a la hora de que me presenten algún problema relacionado o igual a lo que he estado viendo a lo largo de lo que la parte teórica y la parte práctica. Muchas veces la enseñanza se define como algo que ya tú estás realizando en teoría, y que todo vino a partir, o que tiene la base de realizarlo a partir de la didáctica. Y el aprendizaje es algo que únicamente anotas. Tal vez, por ejemplo, dejémoslos en una receta. La parte del aprendizaje es que yo ya anoté de forma escrita el aprendizaje, la receta, y en la parte es parte de la didáctica, y en la parte de la enseñanza es cuando yo lo estoy poniendo en práctica, y ahí la didáctica interviene en los dos,
porque como te decía, en una escribiste y en la otra actuaste, a pesar de que son verbos, que son acciones que realizas, son cosas muy distintas porque están en enfoques distintos, es decir, enseñanza y el aprendizaje. Y también otros conceptos que debemos de tener muy claros en esta parte de la didáctica, de la metodología didáctica, es la instrucción y la formación. Bueno, en la parte de la instrucción, como ya lo decíamos, como parte de la metodología, la instrucción entra en esto, en la parte metodológica. ¿Por qué? Porque son una serie de pasos que siempre nos van a poner para que nosotros tratemos de seguir. Y digo tratemos porque no muchas veces es efectivo, y además de eso son cosas que pueden estar en constante cambio y que tú, alumno, puedes mejorar y adaptarlos a tu manera de aprender, que se te sea más fácil hacerlo. Entonces, estas partes de hacer y definir lo que viene siendo una instrucción son parte de la metodología, y que pues bueno, en teoría ahí estás dando la respuesta de lo que es la instrucción, simplemente una serie de pasos que ya sean verbales o escritas, que te ayudan a la resolución del problema. Y como parte de la formación es aquello que nos va a aportar algo al campo formativo o al campo de crecimiento personal o social, y que, resumiéndolo aún más, es lo que nos va a ayudar a enfrentar ante la sociedad el problema, que nos va a ayudar a desarrollarnos ante la sociedad, y de esta manera podemos sentirnos más seguros, libres y sobre todo sanos mentalmente, porque siempre es importante tener una mentalidad sana para poder realizar de la mejor forma las cosas que intervengan en la parte de la práctica, porque recordemos que nosotros también estamos aprendiendo tanto desde el kinder hasta que terminamos una profesión, porque aprendemos que esto va a ser algo que tenemos que aportar a la sociedad, sobre todo para su desarrollo. Y ahí es donde ya enfocamos la parte de la formación, que nos estamos formando para ser personas que formen o aporten a lo que venga de la sociedad, y sobre todo que debe estar dispuesto a la adaptación. Punto importante, y que tenemos que definir todo esto que hemos estado explicando y que ya lo mencioné en algunas partes del video, es los componentes didácticos, es decir, qué compone a la didáctica. Y pues bueno, lo que compone la didáctica es muy simple, es decir, docente es el que siempre hay alguien quien enseña, el alumno es siempre que hay alguien que aprenda. El contenido es lo que vas a enseñar y lo que vas a aprender. El contexto es el espacio y el entorno, en este caso escuela. Y estrategia, la forma en que lo vas a enseñar. Entonces el acto didáctico se define en resumen en eso, y que posteriormente le damos el enfoque con la metodología, y que al final terminamos formando la metodología didáctica. Como conclusión, pues bueno, la metodología didáctica es algo que engloba toda una escuela y que va a seguir toda esa escuela, desde el alumno maestro, el alumno grupo y el grupo escuela, va a seguir una serie de pasos para mejorar pues bueno, su rendimiento, y sobre todo que los formen para el aporte a la sociedad. Yo lo resumiría en lo personal así, y la cual sería mi conclusión. Entonces, como esto, en teoría la metodología didáctica tiene como fin moldear o tratar de hacer profesionistas de la manera más correcta posible, pues bueno, para mí lo significa todo esa palabrita, lo significa mucho en la parte pedagógica y mucho en la parte de la licenciatura de Ciencias de la Educación. Es algo que creo yo que tenemos que tener muy presentes, y es algo que siempre se debe llevar a cabo, y es bueno desglosar todo esto que lo conforma. Pues bueno, mi nombre es Luis Alberto Trujillo Arellano, espero te haya gustado el video del segundo A de la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala. Te deseo lo mejor, cuídate, bye.